Ok. Y ahora sí, ahí me disculpan mis fallos técnicos. Es que donde me quito los audífonos a veces falla ahí lo que es lo del audio. Entonces tengo que desconectar y conectarme. Lo hice y pues no sé, no funcionó o no sé qué sería, pero bueno. Este, no sé si hay dudas con respecto al ejercicio, algo que les quedara por ahí. Pues, ¿todo bien? Todo bien. Ok. Entonces, bueno, pues el análisis que nosotros hicimos hace un rato, bueno, pues era solo de una partícula, ¿verdad? Y de hecho, bueno, pues lo hicimos así. Solo llegamos y consideramos lo que sería un objeto, ¿verdad? Que se le está aplicando una fuerza o una cierta distancia, ¿verdad? El eje de rotación, pero al final de cuentas solo podemos verlo como un punto, ¿verdad? Un punto que era el que nos estaba diciendo, ¿verdad? Que ahí era donde estaba girando, y de hecho más que todo por el R, ¿verdad? Que colocamos ahí el R cruz MV, pero bueno. Para lo que sería el caso ya de tener un sistema de partículas, ¿okay? Que no solo una, sino que muchas, entonces lo que nos damos cuenta es que, bueno, pues la cantidad de movimiento angular de ellas, así como hacíamos con otras cantidades, se puede hacer nada más como una sumatoria. O sea, si nosotros vamos sumando la cantidad de movimiento angular de cada una de las partículas, pues nos damos cuenta de que su suma, ¿verdad? Sería la cantidad de movimiento angular total. Muy bien. Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar en derivar esa cantidad de movimiento angular total, es lo mismo que entonces hacer la derivada de la suma, ¿verdad? La derivada de la suma en teoría. Y bueno, pues si nosotros nos ponemos a ver cuál es o analizamos lo que sería la derivada de la suma, recuerden que la derivada de una suma de varios cantidades es lo mismo que la suma que la suma de las derivadas, ¿verdad? O sea, por propiedades de la derivada, ¿no? Nosotros sabemos que si tenemos dos cosas por aquí, por ejemplo, dos cosas, pero piensen que puede ser cuantas quieran, ¿verdad? Pero yo tengo derivada con respecto al tiempo de, qué sé yo, A más B, por decir algo. Bueno, pues eso recuerden que es lo mismo que la derivada de A con respecto al tiempo más la derivada de B con respecto al tiempo. O sea, ir derivando cada una de ellas, es la distribución, nada más. Entonces, eso significa que yo puedo llegar y decir que la derivada con respecto a la sumatoria la cantidad de movimiento angular total es la derivada de cada una de ellas, ¿verdad? Cada una de las cantidades de movimiento angular de cada partícula con respecto al tiempo. Y bueno, si yo estoy haciendo la de cada una, entonces lo que estoy viendo básicamente es el momento de torsión de cada una de las partículas, el momento de torsión neto de cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene por ahí. Bueno, pues si yo lo que estoy haciendo es un análisis del momento de torsión de cada una de las partículas y lo sumo, al final recuerden que por la parte esta bueno, y esto es algo que tal vez no hemos mencionado, esto es bastante interesante. Bueno, así como hay una ley de acción-reacción para la parte de fuerzas, técnicamente también entonces tendría que haberlo para la parte ahí de momentos de torsión. Tiene que haber, si cada fuerza tiene un par acción-reacción, y como los momentos de torsión vienen de las fuerzas, entonces cada momento de torsión también tiene un par, ¿ok? Acción-reacción. Y entonces, si yo lo que estoy considerando es un sistema, ¿verdad? Donde hay fuerzas internas, pues esos entonces van a ser momentos de torsión internos y se deben cancelar. Y lo único que me debe sobrevivir sería entonces los momentos de torsión externos, ¿ok? Y eso es ahí bastante interesante de considerar. Entonces, al tener eso de ahí, lo que obtenemos es lo que está en el primer cuadro verde, que sería que el momento de torsión externo neto, que ya para un sistema de partículas, tiene que ser entonces igual a la derivada con respecto del tiempo de su cantidad de movimiento angular total. Dicho de otra forma, trabajando lo que sería esta parte perdón, de la derivada, pasando a multiplicar el dt, ¿verdad? El diferencial del tiempo, y sacando la integral, obtenemos lo que está ahí abajo, que es algo muy parecido a lo que hicimos para la cantidad de movimiento lineal, que decíamos que era el teorema impulso cantidad de movimiento lineal. Bueno, pues aquí está el teorema impulso angular y cantidad de movimiento angular. ¿Okay?
Entonces, eso lo que nos dice es que cualquier cambio en lo que sería la cantidad de movimiento angular de mi sistema debe estar dado por un impulso angular, donde se entiende que un impulso angular será pues esa integral que tenemos ahí con respecto al momento de torsión. Y entonces igual podemos hablar de un momento de torsión promedio para poder salirnos de pensar de una integral, ¿verdad? De que sea nada más integral, perdón, que sea nada más momento de torsión promedio por tiempo. ¿Ok? Entonces, si nosotros decimos que hay un momento de torsión promedio, nos sale una ecuación que sería de la forma delta L total es igual a perdón, debería ser el momento de torsión neto promedio. Entonces aquí vería la parte de neto, que es la suma, esta que suma aquí siempre, aquí promedio, por, y aquí entonces un delta T nada más, una diferencia de tiempos. ¿Okay? Eso para el caso, ¿verdad? Como les digo, de promedio, ¿verdad? Este es el caso promedio. O que estemos sacando el promedio, ¿verdad? De torsión. Entonces, bueno, pues yo en general, bueno, no en general, pero sí he sido a veces, pues, ¿cómo decirlo? Malévolo, ¿verdad? Perdón, con los estudiantes de semestres anteriores y a veces he propuesto, ¿verdad? Hay ejercicios que adopta o que acepta la cátedra, pues algunos que tienen que ver con esto, porque mucha gente se va solo con que cantidad de movimiento angular es la conservación, ¿verdad? Conservación, conservación. Siempre lo mismo, ¿verdad? El delta cero, el delta cero. Y todos los ejercicios que se meten son con delta cero, ¿verdad? Pero pues no, yo siempre he querido hacer así como un poquillo, darle un poquillo más de provecho a esto. Entonces lo que hago es que haya un cambio, ¿verdad? En cantidad de movimiento angular. Entonces nada más, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Tampoco el ejercicio es simplemente llegar y ver cuál es el cambio en la cantidad de movimiento angular y dividirlo entre T y eso entonces nos da el momento de torsión. Entonces a veces lo he hecho, ¿verdad? Que llego y pregunto, ¿cuánto es el momento de torsión que se da por cambiar, ¿verdad? O porque un objeto cambia, digamos, su forma o cambia algo, ¿verdad? Tiene un movimiento anterior y un movimiento después y entonces se ve ahí su cambio en movimiento perdón, su cambio en la cantidad molecular y entonces por eso hay un momento de torsión ahí, no nulo. Entonces yo lo que pido es el promedio ahí para hacerlo así, el ejercicio. Entonces sí, para que sepan, por si acaso, ¿verdad? Y pues algunos he visto que tienen ahí, qué sé yo, de exámenes anteriores o cosas así, bueno, pues para que sepan que ahí hay algunos que son míos que tienen esa parte y para que no se les olvide, ¿verdad? Que existe este teorema, porque a veces se olvidan de que existe el teorema. Pero bueno, entonces eso por ahí. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta el momento? Todo bien. Entonces, bueno, ahí en la diapositiva 8 está el ejercicio 15. El ejercicio 15. Entonces, el ejercicio 15 lo que dice es, y bueno, ahí está una figurilla, ¿verdad? Se ve una bandera. Recuerden que este libro es hecho en Estados Unidos, entonces obviamente la bandera que ponen es de Estados Unidos. Pero bueno, entonces dice, una bola que tiene masa M está amarrada al extremo de un asta que está conectada al lado de un alto edificio en el punto P. Okay, entonces vean que la conexión con el edificio es el punto P, ¿verdad? A la izquierda habría un gran edificio, eso no nos interesa. Lo que tenemos ahí entonces es una barra, ¿verdad? Un asta, y una masa M, ¿verdad? Justo en el punto más alto, por ahí, ¿verdad? Entonces la longitud del asta es L y forma un ángulo Z con el eje X. ¿Okay? Vean que ahí entre eje X y el asta hay un ángulo Z. Entonces la bola se afloja y comienza a caer con aceleración menos G en J. ¿Qué es eso? Caída libre. Entonces, lo que nos está diciendo nada más que la bola se cae. ¿Sí? Entonces, y que expresemos la resistencia al aire. Entonces, bueno, determine la cantidad de movimiento angular de la bola en torno al punto P como función del tiempo, dice. ¿Okay? Entonces, eso nos va a quedar como función del tiempo. Y bueno, vean que ahí el ejercicio es explícito, ¿verdad? Decir que T va a aparecer en nuestro resultado en una de cantidad de movimiento angular. O sea, eso significa que no se conserva la cantidad de movimiento angular en este sistema, ¿verdad? Eso es bastante interesante. De hecho, bueno, pues si lo notan, lo que está haciendo el objeto con respecto al punto P no es rotar, es simplemente que va cayendo verticalmente, ¿verdad? O sea, él va a caer en línea recta. Esto que se forma no es un círculo. ¿Okay?
Es algo bastante curioso este ejercicio. Y bueno, dice, ¿por qué razón física la cantidad de movimiento cambia, perdón, la cantidad de movimiento angular? Que eso es lo que preguntan en la parte B. Y después en la parte C dice cuál es la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento angular de la bola respecto al punto P. Bueno, pues la rapidez de cambio es justamente la derivada, ¿verdad? Con respecto al tiempo. O sea, nos están diciendo ahí básicamente cuál es el momento de torsión. Eso es lo que nos están preguntando, ¿verdad? Y se pone uno a considerarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso es lo que tenemos que, o lo que tenemos ahí de pregunta, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es irlo analizándolo, ¿verdad? Con respecto a lo que nos están pidiendo específico. Bueno, dice determinar la cantidad de movimiento angular de la bola en torno al punto P. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos obtener esto? Bueno, pues lo primero que hay que analizar es que, como dije antes, no es un movimiento circular. Esto aquí es una caída libre. ¿Ok? Es una caída libre. Entonces, como caída libre, no puede ser tan sencillo, ¿verdad? Nada más llegar y relacionarlo con un movimiento circular como lo hemos hecho antes. Y de hecho, bueno, dicen que determinemos la cantidad de movimiento angular, no su magnitud. Entonces, técnicamente hay que encontrar un vector. Y bueno, pues lo que nosotros conocíamos por ahí, ¿verdad? O lo que teníamos era que L como vector, nosotros lo podemos relacionar con R cruz V. R cruz V. Entonces, como les digo, no tiene sentido intentar relacionarlo con algún tipo de movimiento circular porque esto no se mueve de forma circular, simplemente va cayendo verticalmente. Lo bueno es que nosotros sabemos cómo un objeto se comporta cuando cae libre. Fue uno de los primeros temas que vimos en el curso, ¿verdad? Entonces, técnicamente, si yo les digo a ustedes cuál es la posición de un objeto, ¿ok? Con respecto a el tiempo en caída libre, pues ustedes ya deberían poder decirme, ¿verdad? Ya hay una fórmula que teníamos para esa parte, una ecuación, una expresión. Igual con la velocidad, ya sabemos cómo era para una caída libre. Entonces, recordarán, ¿verdad? Que para una caída libre yo decía R es lo mismo que R inicial más V inicial por tiempo menos un medio de G tiempo al cuadrado. Eso era lo que nosotros teníamos. Ah, bueno, y aquí técnicamente más bien debería ser así, ¿verdad? Si estoy hablando del vector G, debería ser con un más aquí. Que bueno, esto decíamos en caída libre, que en J, perdón, en I se iba, ¿verdad? Y lo único que nos quedaba era, y pues todo en J, ¿verdad? Entonces esto aquí va a ser RI. Ah, bueno, esto sí se queda, ¿verdad? No sabemos cuál es la posición en RI, eso sí es importante. Luego aquí esto de aquí va a ser más VI, ¿okay? Por T, menos un medio de GJ, ¿okay? T cuadrado. Aquí sí sabíamos que se iba en cero, ¿verdad? La parte en Y. Y bueno, para este caso en específico, la ola empieza a caer, ¿verdad? En el tiempo igual a cero, podemos decir eso, ¿verdad? En caída libre y empieza el reposo, se afloja y empieza a caer. Entonces este de aquí es cero. ¿Sí? Entonces tenemos eso por ahí. Y ahora lo que nos falta es saber cuál es la posición inicial. Bueno, pues la posición inicial, si nosotros lo que queremos es trabajar esto, ¿verdad? Como esta parte de acá, si queremos usar este R como este R que está aquí, tenemos que saber que este R tiene como marco de referencia el eje de rotación, ¿verdad? Si nosotros colocamos esta posición en otro eje, o sea, si decimos, ah, no, yo tomo el punto inicial como cero, entonces no estamos haciendo o no estamos trabajando con este R. Este R tiene que ser para la cantidad de movimiento angular del eje que nos están diciendo. Y ahí nos dicen que lo hagamos con respecto a, en torno a, dice, al punto P. ¿Okay? Entonces nuestra posición, perdón, nuestro marco de referencia, nuestro origen, debería estar en el punto P. Entonces nos ponemos a analizar lo que sería, ¿verdad? Aquí el origen está en el punto P y nos dicen entonces que el objeto empieza en un punto por acá, ¿verdad? En el asta. Por aquí está ahí. Y bueno, el ángulo se forma acá. Entonces, ¿cuál va a ser mi posición inicial? Bueno, va a ser, si esto es L, ¿verdad? L, dicen que es ahí, ¿verdad? Sí, si eso es L, entonces vean que nuestra posición inicial es L por coseno de zeta en I y L por seno de zeta en J. ¿Sí? Eso es lo que tenemos por ahí. Y luego, bueno, pues aquí el 1 medio de G, T al cuadrado y esto J. Entonces tenemos dos cosas en J y una cosa en I, ¿verdad?
Bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento. Entonces, eso por ahí, para lo que es R. Y bueno, ahora sí, la velocidad para lo que dijimos que era una caída libre. Recuerden que he estado como la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿verdad? Pues la aceleración va a ser como la aceleración G, ¿verdad? O el vector G. Y bueno, el vector G, recuerden que era otra vez, ¿verdad? Como dice aquí, menos G en J y 0 en I. Entonces, esto va a quedar, bueno, y que la velocidad inicial también ya dijimos que es 0. Esto es 0. Entonces, vean que esto nada más queda como menos G, T en J. ¿Okay? Y eso entonces sería nuestra velocidad. Y ahora sí, entonces yo tengo que hacer el análisis de R cruz V, donde R cruz V va a ser esto cruz esto. ¿Okay? Bien. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a tener por ahí. ¿Ok? Todo esto cruz esto. Ok, entonces yo ya hago lo que es el análisis del producto cruz. Entonces yo digo que L va a ser entonces, y recordamos cómo que trabajaba un producto cruz, ¿verdad? Entonces sería, ¿se acuerdan de aquella expresión bastante larguilla que hemos dicho que se utilizaba, ¿verdad? Para esta parte. Entonces, donde me decían, por ejemplo, en I va a ser, qué sé yo, era, en I sería AY por BZ menos perdón, menos AZ por BY, y así, ¿verdad? En I, eso en I, luego en J se da de otra forma, en K de otra forma. Entonces, algo por ese estilo es lo que tenemos que ir formando. Entonces, vamos a ir haciéndolo por aquí. Entonces, sería en lugar de A y B, serían R y U, ¿verdad? Entonces, en I sería RY VZ menos menos RZ VY, eso en I. Menos. Eso sería RXVZ menos RZVX es un J. Y después aquí más, sería R, a ver, RXVY menos RYVX en K. Algo así es como tendría que ser el producto cruz, ¿verdad? O esa es la definición que teníamos. Tal vez aquí hay un cambio de signo, perdón, nada más que me estoy acordando, digamos, de eso por el momento, ¿verdad? Pero puede que la expresión que teníamos por ahí o la que había dado yo tenía aquí un más, entonces esto está invertido, pero bueno, eso es lo de menos. El punto está en que, si ustedes lo notan, aquí aparece un VZ, aquí un RZ, aquí un VZ, aquí un RZ, y el asunto es que aquí yo no tengo nada en K, ¿ven? O sea, este R y este V no tienen nada en esas direcciones. Entonces, simplemente esto de aquí se va y esto también, ¿ven? Entonces, eso de ahí se muere. Y lo único que me queda entonces para este ejercicio es esta multiplicación de aquí, donde de hecho, si lo notan, UX tampoco existe. Entonces, esta de aquí se muere también. Y al final, entonces, lo que me doy cuenta es que L va a estar dado nada más como la parte en X de R por la parte en Y de U. ¿Okay? Y entonces ahora obtenemos que L va a ser la parte en R, perdón, la parte en X de R, que sería solo esto, ¿verdad? Lo que está en I, este y este está en J. Entonces esto acá. Y la parte en Y, ¿verdad? La parte en Y de U, que será esto acá. Entonces aquí un menos, de hecho. Aquí un menos. Y aquí GT en J. ¿Okay? Entonces ahí tendríamos lo que sería esa expresión. Eso es lo que tendríamos por ahí en esa expresión. Menos L coseno de G. Bueno, y esto se puede arreglar un poquito, ¿verdad? Ahí como para que se vea. Generalmente se pone GL y, bueno, pues el T. Podría ponerlo aquí o podría ponerlo en medio de estos, pero voy a ponerlo al final. Nada más para que se vea que depende de T esa cantidad de movimiento angular. Bueno, o sea, hay una dependencia ahí de T. Es algo que cambia con respecto al tiempo. ¿Okay? Cambia con respecto al tiempo. Y bueno, justamente nos preguntan, ¿verdad? En la parte B dice, ¿por qué razón física cambia la cantidad de movimiento angular? Porque nosotros podríamos llegar y decir, bueno, aquí realmente está cambiando la cantidad de movimiento angular. Bueno, se puede ver desde el puro inicio, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a analizar lo que será el
la parte física, ¿verdad? O perdón, el diagrama de cuerpo libre de este objeto, ¿okay? Nos damos cuenta de que para este objeto de acá hay una fuerza que sería el peso, ¿verdad? Y nosotros lo que tenemos ahí esa es la única fuerza que se da, ¿verdad? En este sistema. Y si yo llego y hago lo que es el análisis de torsión, de momento de torsión, me doy cuenta de que hay un momento de torsión ahí que está apareciendo, ¿verdad? Que está apareciendo en esa parte. Ah, perdón, y lo acabo de hacer con la mano izquierda, ¿verdad? Aquí debería ser con esta, ¿verdad? Con la derecha. Entonces damos cuenta que hay un momento de torsión. Y el momento de torsión, vean que de hecho da negativo, ¿lo ven? Da negativo, que es lo que espero, porque vean que aquí aparece también un negativo. Entonces me doy cuenta de que hay un momento de torsión. Igual, ¿verdad? Conforme este objeto vaya cayendo, todavía voy a tener siempre un momento de torsión que se está dando ahí con respecto al objeto, ¿no? Cuando esté, por ejemplo, aquí, la fuerza va hacia abajo y entonces sigue habiendo un momento de torsión. Cuando esté más abajo, pues la fuerza sigue dando hacia abajo y sigue teniendo un momento de torsión. Entonces hay un momento de torsión que se está dando sobre el objeto en todo momento debido a su peso. Su propio peso da un momento de torsión al objeto mientras va cayendo. Y entonces eso hace que pues, en ningún momento, ¿verdad? Esto siga o conserve la cantidad de movimiento angular, entonces en ningún momento agarra como ¿cómo decirlo? Un movimiento circular o algo por el estilo, ¿verdad? No, no se da. Entonces hay un momento de torsión que se está aplicando en todo momento y sabemos que eso nos da un impulso angular. Entonces ese impulso angular cambia la cantidad de movimiento angular del objeto. ¿Okay? Entonces esa sería ahí la respuesta. Y después en la parte se dice cuál es la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento angular de la bola respecto al punto P. O sea, cuál es ese momento de torsión. Bueno, pues eso se saca haciendo justamente la derivada de esto. Entonces derivo eso con respecto al tiempo. Es bastante sencillo, ¿verdad? Realmente no es nada del otro mundo. Vean que es una derivada bastante fácil porque nada está T aquí, ¿verdad? Entonces si yo digo que el momento de torsión, que es justamente la derivada con respecto del tiempo, vean que sería esto de aquí, no sé, L coseno de zeta, y sin el T, porque estoy derivando. Entonces todo esto se considera una constante y entonces nada más sale, ¿verdad? Y ahí entonces lo que está. Y bueno, si nos ponemos a analizar, esto de aquí, vean que sería, si yo llego y saco el R cruz F, esto es lo que saldría R cruz F, ¿verdad? Justamente el momento de torsión, porque vean que es la distancia, ¿verdad? Del punto hasta donde desde el eje, perdón, hasta donde se aplica la fuerza. Eso es L. La fuerza, ¿verdad? La fuerza que es G, y después, bueno, pues debería ser el seno del ángulo, pero vean que aquí el ángulo que se forma es esto y esto, ¿verdad? Todo esto es el ángulo que se forma entre las dos. ¿Okay? Eso es entonces el seno de 90 más phi. ¿Okay? El seno de 90 más phi sería lo que tenemos ahí. Perdón, 90 más cita, ¿verdad? Perdón, 90 más cita, porque 90 más cita es phi, ¿no? Todo esto aquí es phi, y eso es 90 más el ángulo cita que tenemos por ahí. Bueno, pues por propiedades trigonométricas, esto aquí es justamente el coseno de cita. Seno de 90 más cita es lo mismo que coseno de cita. Entonces ahí yo lo que puedo decir es que sale, ¿verdad? También, o podemos observar que el momento de torsión pues, se puede obtener obviamente de la derivada y tiene sentido que sea ese porque también cuando veo el diagrama de cuerpo libre me doy cuenta de que ese es el momento de torsión. Entonces por los dos lados estoy bien, o sea, la física cierra, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Sí, tiene sentido por los dos lados analizarlo. ¿Ok? ¿Alguna duda que haya al respecto con ese ejercicio? Profe, ahí digamos, la masa no se considera en ninguna parte. La masa, Digamos, por ejemplo, en L igual R producto cruz MV, ¿no? sí, sí, tiene toda la razón, ¿verdad? Sí, tuve que haber puesto la masa, ¿verdad? Así, de hecho, sí, sí, en alguna parte. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Tuve un error, ¿verdad? Claro, claro. Esto es R cruz MV. Gracias, gracias. Sí, todo esto tenía una M por ahí. Una M involucrada. Perdón, sí. Se me fue por completo. Y tiene todo el sentido, ¿verdad? Aquí lo que está hablando era de un peso.
Pues la magnitud del peso es con m. Gracias, gracias. Hay un error por mi parte. La m no se puede ir, no se puede olvidar. Gracias. Ah, listo, listo. Gracias a usted, bro. Me concentré tanto en hacer producto cruz que no puse la M. Ok. Que viene, recuerden que ese es el producto cruz realmente, perdón, el producto cruz de R cruz P, no el producto cruz de R cruz V. Entonces técnicamente debería ser P. Pero bueno. Vean que el M tipo simplemente puede salir y lo que me queda es el R cruz V al final. Ok. Entonces, eso por ahí. ¿Alguna otra duda? Todo bien. Ok, entonces ahora nos vamos a lo que sería la diapositiva 9, ¿ok? Que habla ahí sobre la cantidad de movimiento angular, ya no de un objeto, o perdón, ya no de un punto o de un sistema de partículas, sino ya hablando de un objeto rígido, ¿ok? Ya un objeto rígido. Y bueno, pues técnicamente eso también se puede aplicar para el sistema de partículas. De hecho, las primeras ecuaciones que salen ahí son para un sistema de partículas. Ya es después que podemos llegar y decir, bueno, pues si esto es un objeto rígido, nada más es recordar la integral, ¿verdad? Pero entonces vean que ahí lo que yo he estado, lo que se dice, ¿verdad? O lo que se expresa en la diapositiva 9 es que si yo analizo punto por punto, ¿verdad? Lo que yo tengo para la cantidad de movimiento angular, si yo lo tengo con respecto a hasta un, qué sé yo, un objeto que está girando, ¿verdad? Ya no como este caso que hicimos, ¿verdad? El de la bandera que está cayendo la masa, sino que ya estamos hablando de un objeto que rota con respecto a un eje. Entonces, justo como pasó en el del cónico, yo puedo decir que el seno de phi siempre va a ser 90. ¿Ok? Entonces simplemente no aparece. Vean que ahí el LI no tiene la parte de seno de phi. Perdón, seno de phi. Vean que simplemente siempre va a ser 90, entonces eso es 1. Entonces lo que me queda nada más la masa por la rapidez, por el radio. ¿Sí? Y entonces yo recuerdo que la rapidez tangencial yo la puedo ver como omega R, ¿verdad? Yo lo puedo ver siempre como omega R. Es justamente lo que hicimos, ¿verdad? El análisis que hicimos antes para lo que era qué sé yo, cuando hay un momento de torsión, cuando vemos energía cinética rotacional, bueno, pues el V lo convierto en omega R. Y entonces al convertirlo en omega R, vean que lo que me queda ahí es, bueno, y recordar que omega es el mismo para todas las partículas de mi sistema, entonces vean que ahí lo que me queda es más ahí por RI cuadrado y omega. Y donde yo ya empiezo a sumar lo que sería todas las cantidades de movimiento angular, lo que me doy cuenta es que pues aparece justamente de nuevo lo que es el momento, sí, el momento de inercia. ¿Sí? El momento de inercia. Entonces cuando yo empiezo a trabajar la cantidad de movimiento angular, ya para un sistema me doy cuenta de que aparece el momento de inercia y la velocidad angular. Y entonces aparece la otra expresión que les había dicho que tenía que aparecer para la cantidad de movimiento angular, ¿verdad? Hemos dicho que era homólogo a la cantidad de movimiento lineal. La cantidad de movimiento lineal es mv. Bueno, pues entonces la cantidad de movimiento angular es I por omega, ¿no? Entonces ahí me queda para ese caso. Nótese que otra vez, como digo, se hace para una sumatoria, para un caso discreto, pero recuerden que I pues es discreto, digamos, eso es una sumatoria para cuando tenemos partículas, pero se vuelve integral para cuando tenemos un objeto ya rígido, un objeto continuo. Entonces simplemente ya podemos llegar y decir que, pero para casos continuos, eso también se cumpliría y nada más I omega. Okay, entonces generalmente lo que se hace es buscar el momento de inercia del objeto, ¿verdad? Y su momento, perdón, su velocidad angular. El momento de inercia y su velocidad angular nos dan lo que sería el L Y bueno, el Z que aparece ahí es que por lo general nosotros sabemos que nuestro objeto se mueve en plano XY y pues siempre queda en dirección Z, ¿verdad? Lo que sería su cantidad de movimiento angular. Y ya para terminar, ¿verdad? Técnicamente, vean que otra vez cierra todo, porque si yo le saco la derivada con respecto al tiempo a esa ecuación que está por ahí, el I, ¿verdad? La cantidad de movimiento angular, si se mantiene constante en el tiempo, ¿okay? Si nosotros decimos que el objeto no causa o no tiene un cambio en su distribución, técnicamente podemos entonces llegar a lo que es la otra vez la segunda ley, ¿verdad? En su forma angular,
porque la derivada de L es el momento de torsión neto, el externo. Y la derivada de I omega, si es constante, entonces lo que sale es nada más la derivada de omega. ¿No ven? Y la derivada de omega con respecto del tiempo es alfa. Entonces, sale otra vez, ¿verdad? Lo que es la segunda ley ahí. En ese caso, ojo, considerando, ¿verdad? Y constante y toda la cosa. Pero de ahí puede técnicamente entonces salir esa parte. Muy bien. Entonces, eso por ahí. Y bueno, entonces ya lo que nos falta ahí de teoría, nada más es hablar un poco sobre, ¿qué hora es? Ok, todo bien. Es hablar sobre lo que es el sistema aislado de cantidad de movimiento angular, que era lo que les decía, ¿verdad? Muchos de los ejercicios que se hacen o que se plantean, están muy relacionados con esta parte de la conservación de la cantidad de movimiento angular. Es muy común. Entonces, el principio de la conservación de la cantidad de movimiento angular lo que nos dice es que esa cantidad, ¿verdad? Total de un sistema es constante tanto en magnitud como en dirección. Recuerden que la dirección ahí sí hay que tener cuidado porque la dirección técnicamente es en Z, ¿verdad? O sea, es en la perpendicular al plano. Eso es lo que nos permite decir que es constante en dirección, ¿sí? Entonces el objeto rota, ¿sí? El objeto está cambiando su dirección porque está rotando, ¿verdad? O bueno, las partículas que lo componen van cambiando su dirección porque van haciendo círculos. Pero lo que es la cantidad de movimiento angular, que esa la decimos que es perpendicular al plano, esa sí no va a cambiar en dirección, se mantiene perpendicular al plano en todo el rato, ¿verdad? Entonces, bueno, es constante tanto en magnitud como en dirección si el momento de torsión externo actúa sobre el sistema es cero. ¿Okay? Es decir, si todas las interacciones que hay entre mis sistemas son pues, justamente eso, internas al sistema y no hay ninguna interacción externa. Entonces, si yo llego y puedo tomar un sistema donde todo lo que estoy considerando es interno a mi sistema, entonces yo puedo llegar a decir que se conserva la cantidad de movimiento angular. Y la conservación de la cantidad de movimiento angular nos permite hacer unos nuevos estilos de colisiones, unas colisiones un poco más distintas, donde los objetos puede que roten, ¿verdad? Con respecto a algún punto, cuando hacen esta colisión, ¿verdad? Eh, o simplemente lo que puedo tener es un objeto, ¿verdad? Solo, que pues de alguna forma, ¿verdad? Cambia ahí su de alguna forma interna, digámoslo así, intenta cambiar su rapidez y entonces eso hace que tenga ahí cambios, ¿verdad? En otras formas. Entonces, eso lo vamos a ver qué sé yo, dos diapositivas. Pero bueno, entonces, si el cambio en la cantidad de movimiento angular total es igual a cero, como aparece ahí en la diapositiva 10, ¿verdad? Sabiendo entonces que no hay momentos de torsión externos, entonces yo lo que puedo decir es que, pues justamente si el delta es cero, entonces LI tiene que ser igual a LF, que es lo que está ahí en la diapositiva 11. ¿Okay? Entonces dice que si se tiene un número, perdón, si se tiene un sistema de pocas partículas, ¿verdad? O compuesto por objetos que yo puedo llegar a ir contando, entonces yo lo que hago es que voy analizando, ¿verdad? La suma de todos los momentos de todas las cantidades de movimiento angular. Entonces, si yo voy sumando todas ellas, tengo que darme cuenta de que siempre son constantes. O sea, si hay algún intercambio entre ellas, pues tiene que ser un intercambio equivalente, ¿verdad? O sea, si uno le pasa a otra, le transfiere a otra, pues entonces no hay pérdida, ¿verdad? De esa cantidad de movimiento angular. O sea, siempre se mantiene constante lo de todo. Y si ya lo que se tiene es un número muy grande de partículas, entonces lo que tendríamos que considerar, ¿verdad? Es pues, un momento de inercia, ¿verdad? Trabajar con un momento de inercia pues obviamente para no complicarse uno. Entonces uno lo que habla es que el momento de inercia por la velocidad angular es constante. Si el momento de inercia por la velocidad angular son constantes, entonces pasamos a lo que está ahí en la diapositiva 2, que es, digamos, que si un objeto por alguna razón, por A o por B, es deformable, que vean que técnicamente eso ya no es un objeto rígido, es un objeto que se deforma. Por ejemplo, esta persona es un objeto deformable, nosotros somos objetos altamente deformables porque somos flexibles, por decirlo así, ¿verdad? Tenemos articulaciones ahí que nos permiten cambiar nuestra forma. Entonces, lo que tenemos por ahí es que si el objeto es deformable, entonces puede cambiar su momento de inercia. Y entonces, si el momento de inercia la velocidad angular, o sea, lo que conocemos como la cantidad de movimiento angular es constante, entonces tiene que haber un principio ahí, ¿verdad? O algún tipo de equilibrio entre los dos valores.
Entonces, por ejemplo, si yo lo que tengo es que ya conozco, tengo una cierta cantidad de movimiento angular, ¿ok? Si yo, por ejemplo, aumento mi momento de inercia, entonces tiene que disminuir mi velocidad angular. O sea, si yo llego y hago que mi distribución de masa sea mucho más alejada del eje, ¿verdad? Aumentar el momento de inercia, entonces disminuye mi velocidad angular. O al contrario, si yo lo que hago es que disminuyo el momento de inercia, o sea, hago que mi distribución sea más cercana al eje, ¿verdad? O cambio mi configuración para que tenga más masas cerca del eje, entonces aumento mi velocidad angular. Entonces eso es un caso bastante vacilón. De hecho, lo intenté hacer, bueno, no lo intenté hacer con esta silla, pero lo intenté hacer en clase una vez, ¿verdad? Como para, para que los estudiantes vieran lo que era el cambio este, en, en lo que era la velocidad, ¿verdad? Pero no funcionó tan bien. Supongo que era porque, pues, como la silla no cambia, ¿verdad? Es muy pesada, por decirlo así. Entonces, el cambio en mi momento angular al mover las pesas, porque lo que hice fue traer unas pesas, ¿verdad? Entonces, pues no fue tan fuerte. Y además de que la silla también estaba viejilla, ¿verdad? Entonces no giraba mucho, que digamos. Pero el punto es que si yo tengo la distribución de masas muy alejado y lo que hago es que acerco esa distribución de masas, o sea, al eje, o sea, lo acerco al eje, yo estaba girando con respecto a una silla, ¿verdad? Entonces, al acercarlo, entonces la velocidad angular aumenta. ¿Okay? Y es justamente lo que se muestra ahí en la figurilla. Obviamente está en foto, entonces no se ve tan bonito. Pero si alguna vez ustedes han visto a alguien, ¿verdad? En una pista de hielo, saben que cuando acerca sus brazos y sus piernas, ¿verdad? A su eje de rotación, entonces empieza a girar más rápido. Y cuando los aleja, cuando se estira, ¿verdad? Como está en la segunda imagen, entonces empieza a girar un poco más lento. Entonces eso le ayuda, ¿verdad? Ahí, pues, hacer todo lo que sería su espectáculo, ¿verdad? Ahí sí, el espectáculo que está realizando. Muy bien. Entonces, bueno, pues de hecho, cuando estábamos presencial, pues esto que les digo, ¿verdad? Lo de las pesas, pues se llevaba una silla mucho más ligera, ¿verdad? Pero que tuviera la capacidad de rotar, un banquito, de estos, ¿verdad? De aluminio, esos, más ligeritos. Y entonces le decía a la persona, ¿verdad? Que se sentara, que agarrara las pesas, lo hacían girar, ¿verdad? Y entonces le acercaban como para que se viera ahí, el principio, ¿verdad? Como vi, pues para que se viera que dice, tiene ahí sus aplicaciones, inmediatas, ¿verdad? O cosas que podemos ver ahí, fenómenos físicos que podemos probar fácilmente. Entonces, ese era uno de esos. Entonces, es bastante interesante. Otro que es también bastante interesante es con una rueda. Ese, de hecho, también ahí había, en la escuela de física, recuerdo que había una rueda también para hacer eso. Que es que, digamos, si uno tiene una rueda, ¿verdad? Que está girando y uno está, digamos, montado en una silla, ¿verdad? Que permita girar. En el instante, la rueda está girando en una dirección, en el instante que ustedes invierten la dirección, como todo el momento, perdón, la cantidad de movimiento angular del sistema se tiene que conservar, porque ustedes lo que están haciendo es fuerza interna, ¿verdad? Ustedes son parte del sistema. Entonces, donde se le da vuelta, entonces uno empieza a girar. Entonces, aunque uno estuviera quieto, ¿verdad? Y la única acción que está haciendo con los brazos es pasar de esta forma a tener la rueda de esta otra forma, entonces uno, ¿verdad? Estando quieto, empezaba a girar. Entonces era un experimento bastante vacilón, bastante bonito. Entonces es de las cosas graciosas que tiene ahí, ¿verdad? O interesantes, ¿verdad? Curiosas que hay en la física. Pero bueno, entonces como les digo, yo intenté, yo intenté hacerlo, ¿verdad? Y de hecho lo estaba intentando pues para hacer un poco la clase más dinámica y lamentablemente no me sirvió, no tuve éxito, ¿verdad? En lo que era él. Siento que es porque la silla es muy pesada, ¿verdad? Y lamentablemente en la casa no tengo un barquito que gire, ¿verdad? De esos que son ligeros. Pero bueno, ok, entonces sí. Ya para terminar lo que es este bloque, y pues básicamente lo que tenemos para los próximos es ejercicios. Y bueno, ahí notarán que en la presentación hay 3 ejercicios. Vamos a ver si puedo hacer esos 3 y si pues me da chance para hacer otro, pues hago otro más. Ahí iremos con calma viendo qué pasa. Pero bueno, antes de empezar con los ejercicios, nada más recordarles que ahora existen 3 posibles conservaciones en un sistema, ¿sí? Que es lo que aparece ahí en la diapositiva 3.
Nosotros conocemos tres conservaciones. La primera conservación que vimos fue la conservación de la energía, ¿ok? Que nos decía, ¿verdad? Técnicamente tiene que existir conservación de la energía en el sistema mientras esté aislado. Entonces, un sistema aislado tiene que tener conservación de la energía. ¿Ok? Un sistema aislado técnicamente también tiene que conservar la cantidad de movimiento lineal. Fue una de las que vimos, ¿verdad? Que nos permitió ver la parte de choques. Entonces, si no hay trabajos, hay conservación de la energía. Si no hay impulsos, entonces hay conservación de la cantidad de movimiento lineal. Y si no hay, bueno, y también si no hay trabajos, ¿verdad? También es importante considerar ahí si no hay disipación por, qué sé yo, eh, golpes, ¿verdad? Deformaciones, ese tipo de cosas. Ahí sí es importante considerarlo en la de energía. Pero bueno. Bueno, y lo que está diciendo es, si no hay impulsos angulares, ¿ok? Entonces también ahora lo que decimos es que se conserva la cantidad de movimiento lineal. Entonces siempre es importante cuando vamos a hacer un análisis de un ejercicio, ver cuáles de estas se conservan en nuestro ejercicio y cómo entonces podemos ir avanzando en ¿verdad? Entonces dependiendo de cómo se conserve cada una de ellas, entonces podemos decir, ok, podemos utilizar esta o esta no en lo que es un ejercicio por A o por B razones. Y entonces ahí vamos a estar analizando, ¿verdad? Justamente eso en algunos ejercicios. En algunos va a suceder, o bien, y en otros más bien no, ¿verdad? Va a haber algún tipo de fuerza ahí que hay que considerar que no nos permite hacer el análisis. Entonces, de hecho, pasa mucho con la parte de bisagras y ese tipo de cosas. Entonces va a ser bastante interesante ver eso de ahí. ¿Ok? ¿Alguna duda que haya hasta el momento? ¿Todo bien? Ok. Si todo va bien, pues no voy a empezar a ver el ejercicio 14 porque perdón, el ejercicio 26 en la diapositiva 14 porque me va a quedar a medias, ¿verdad? Ya van a ser las 50. Entonces, pues obviamente prefiero llegar, darles a ustedes, ¿verdad? Ahí ese tiempillo. Y pues ya ahora a las 9, pues le damos ya de lleno a lo que sería este, toda esta parte. ¿Ok? Entonces nos estaremos viendo a las 9.